Buenas, soy Joan Gonzalo Riascos, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Pacífico. Hoy les vengo a hablar sobre las redes neuronales. Muchos de los desarrollos del hombre se deben a su capacidad para explicar y emular funciones que son realizadas por seres vivos. Por ejemplo, se puede citar el radar, el cual surge como una emulación de la forma como un murciélago es capaz de detectar los objetos que están en su camino, sin necesidad de verlos. Una RNA o red neuronal artificial es un modelo matemático inspirado en el comportamiento biológico de las neuronas y de la estructura del cerebro. Esta también puede ser vista como un sistema inteligente que lleva a cabo tareas de manera distinta a como lo hacen los computadores actuales, si bien estas últimas son muy rápidas en el procesamiento de la información. Existen tareas muy complejas como el reconocimiento y clasificación de patrones, que demandan demasiado tiempo y esfuerzo aún en las computadoras más potentes de la actualidad, pero que el cerebro humano es más apto para resolverlas, muchas veces sin aparente esfuerzo. Considere como ejemplo el reconocimiento de un rostro familiar entre una multitud de otros rostros. Una neurona es una célula viva y está constituida por los mismos elementos que conforman las células biológicas. En general, una neurona consta de un cuerpo celular más o menos esférico de 5 a 10 micras de diámetro, del que sale una rama principal, el axón, y varias ramas más cortas denominadas dendritas. Una de las características que diferencian a las neuronas del resto de las células vivas es su capacidad de comunicación. En términos generales, las dendritas y el cuerpo celular reciben señales de entrada. El cuerpo celular las combina e integra y emite señales de salida. Las redes neuronales biológicas están compuestas por un gran número de elementos llamados neuronas. Una neurona es una célula compuesta por cuerpo, un número de extensiones llamadas dendritas, que sirven de entradas, y una larga extensión llamada axón, que actúa como una salida. Las neuronas están dispuestas en capas. En general, las neuronas de una capa reciben entradas desde otra capa y envían sus salidas a neuronas de una tercera. Dependiendo de la aplicación, también es posible que las neuronas de una capa reciban entradas y provean salidas a una neurona de la misma capa. Las redes neuronales artificiales imitan su funcionamiento a aquellas que se encuentran en el ámbito biológico. Son aptas para resolver problemas que no poseen un algoritmo claramente definido para transformar una entrada en una salida. Aprenden, reconocen y aplican relaciones entre objetos. Las redes neuronales se diferencian de otros modelos de la inteligencia artificial en tener la capacidad de aprender en forma automática. Este proceso también es conocido como aprendizaje de máquina. Se emplea normalmente un conjunto de ejemplos representativos de la transformación deseada para entrenar el sistema, que a su vez se adapta para producir la salida deseada. La neurona artificial por sí sola posee una baja capacidad de procesamiento y su nivel de aplicabilidad es bajo. Su verdadero potencial radica en la interconexión de las mismas, tal como sucede en el cerebro humano. Esto ha motivado a diferentes investigadores a proponer diversas estructuras para conectar neuronas entre sí, dando lugar a las redes neuronales artificiales. Dentro de la clasificación de las redes neuronales, tenemos la red neuronal monocapa, la cual corresponde con la red neuronal más simple. Está compuesta por una capa de neuronas que proyectan las entradas a una capa de neuronas de salida, donde se realizan los diferentes cálculos. La red neuronal multicapa es una generalización de la red neuronal monocapa. La diferencia reside en que mientras la red neuronal monocapa está compuesta por una capa de neuronas de entrada y una capa de neuronas de salida, esta dispone de un conjunto de capas intermedias o capas ocultas entre la capa de entrada y la de salida. La principal diferencia de la red neuronal convolucional con el perceptrón multicapa viene en que cada neurona no se une con todas y cada una de las capas siguientes, sino que solo con un subgrupo de ellas se especializa. Con esto se consigue reducir el número de neuronas necesarias y la complejidad computacional necesaria para su ejecución. Las redes neuronales recurrentes, o RNN, no tienen una estructura de capas, sino que permiten conexiones arbitrarias entre las neuronas, incluso pudiendo crear ciclos. Con esto se consigue crear la temporalidad, permitiendo que la red tenga memoria.
Las redes de base radial calculan la salida de la función en función de la distancia a un punto denominado centro. La salida es una combinación lineal de las funciones de activación radiales utilizadas por las neuronas individuales. Las redes de base radial tienen las ventajas de que no presentan mínimos locales donde la retropropagación puede quedarse bloqueada. En este tipo de red neuronal artificial, la información influye en un único sentido desde las neuronas de entrada a la capa o capas de procesamiento. Para los casos de red monocapa y multicapa, respectivamente, hasta llegar a la capa de salida de la red neuronal. El perceptrón es una red monocapa. Al no realizar procesamiento alguno sobre la señal de estímulo, no se tiene en cuenta y por tanto esta red posee solo una capa de procesamiento que es la misma de salida. Posee conectividad total, ya que la neurona de la capa de salida está conectada a todas las unidades o neuronas de entrada. El perceptrón multicapa incorpora capas de neuronas ocultas. Está compuesto por una capa de entrada, una de salida y n capas ocultas. Se caracteriza por tener salidas disjuntas pero relacionadas entre sí, de tal manera que la salida de una neurona es la entrada de la siguiente. Esta red neuronal es similar al perceptrón, pero en vez de tener una función de activación binaria o bipolar, posee una función de activación lineal. Es importante recalcar que esta red neuronal puede tener más de una neurona en su capa de procesamiento, dando origen a un sistema con n entradas y m salidas.